Hola, a ver, a ver, a ver. No había enviado el correo porque de- asumí de que ya todos se saben el código, pero ya, ok, lo envié igual. Em, Deberíamos avanzar con la materia. Hoy día en la tarde voy a subir la asignación que es para la otra semana. Así que hablemos un poco de la nueva materia y después, terminando eso, hacemos una revisión de la evaluación si es que usted tiene alguna duda respecto a ello. Así que vamos pues, ¿dónde está mi lápiz? Acá está. Eh, o- a ver, hoy día deberíamos ver Turing y Turing no determinista o Turing multi. Mm, bueno, avancemos. De ahí vemos que vemos, si total no hay problema en el orden. Entonces, máquina de Turing. Una máquina de Turing es un autómata, pero este autómata tiene algunas características particulares. Se compone de conjunto de estados Q, alfabeto, un alfabeto especial, que esta vez no es de la pila, porque no existe pila, sino que es un alfabeto especial de escritura de cinta. Tiene el estado inicial, los estados finales, un símbolo especial, blanco, que pertenece a los símbolos especiales y la función de transición delta. Y la función de transición delta funciona sobre una, en este caso, cinta bi-infinita. ¿En qué me refiero con bi-infinita? Que tiene infinitas posiciones a la izquierda y a la derecha de la posición cero. Y desde la posición cero en adelante está la entrada. Si la entrada es de tamaño n, la entrada está en las primeras n posiciones desde la posición cero. Y a la derecha de la entrada y a la izquierda de la entrada están los caracteres especiales blanco. Tengo un segundo, voy a cerrar esto. Ah, 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 ah. Y voy a abrir el chat por si acaso. Vamos a tenerlo acá. Y el modo de trabajar es que, dado un estado, yo puedo leer lo que está en la cinta con la posición del cabezal y el estado interno, escribir sobre lo que está en la cinta y movernos a una posición adyacente. Vamos a resolver un problema que no se puede resolver con autómatas con pila a través de una máquina de Turing de manera de ejemplificar. Acuérdense que en el certamen nosotros probamos que el lenguaje W gato W no es libre de contexto. Por lo tanto, no existe un automata con pila que lo resuelva. Vamos a resolverlo con una máquina de Turing. Entonces, nosotros vamos a tener una palabra W1, W2 hasta WN, si es de tamaño n, y aquí deberíamos tener la misma palabra W1, W2 hasta WN, y todo eso está rodeado por blanco, 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 todo eso hasta el infinito para ambos lados. Por favor, vaya consultando las dudas. Y obviamente empieza en Q0 acá, en la primera posición de la palabra. Esta es la palabra reconocer. Entonces, ¿cómo resolvemos este problema? Tenemos que partir en nuestro estado Q0. Y, a ver, habíamos dicho que el alfabeto era AB, si mal no recuerdo. Entonces, voy a correr esto un poquito más para arriba porque si no, no me va a alcanzar el espacio. Vamos a sacar la descripción formal.
Vamos a correr la descripción de la máquina aquí para arribita y vamos a seguir trabajando. Entonces, ¿qué es lo primero que yo debería leer? ¿Qué es W1? Es una palabra, por lo tanto W1 puede ser ¿qué cosa? Cualquier cosa, pero cualquier cosa ¿qué? No W completo, sino W1. W1 que es parte de W, la palabra completa. Entonces W1 puede ser ¿qué cosa? No un string completo, es un solo símbolo. Y recordemos que como es un solo símbolo y nosotros estamos trabajando sobre el alfabeto A, B, entonces W1 puede ser A o puede ser B. Por lo tanto, vamos a asumir de que es una A, después hago la parte de B. Asumo que es una A. Entonces leo una A. Como es una máquina de Turing, yo tengo la posibilidad de escribir algo acá encima. Entonces yo lo que voy a escribir va a ser una X, diciendo, oye, yo leí esto, ¿ya? Y también tengo la posibilidad de avanzar tanto a la izquierda como a la derecha. En este caso, yo creo que lo más conveniente es avanzar a la derecha. ¿Por qué? Porque quiero corroborar que efectivamente esto y estos son exactamente iguales. Así que lo que hice fue cambiar el W1 por una X, si es que fuera A. Vamos a hacer el ejemplo con A, de hecho. Supongamos que la palabra es A. Vamos a hacer un ejemplo particular. A, B, B, A. Y entonces sería... ¡Ay! Me pasé a borrar demasiadas cosas. A, B, B, A. No, no. Porque A, B, B, A justamente es igual al derecho y al revés, así que no quiero eso. A, B, A, B. Ahí sí. Ya. Entonces, yo lo que hice fue, con el estado Q0, la A, la leí, la reemplacé por una X. Vamos a escribir eso bien. Y avancé a la siguiente posición. Y este va a ser mi estado Q1. Así que aquí estoy en Q1. Como lo que quiero corroborar es que lo que acabo de leer es lo mismo que voy a leer acá, entonces lo que quiero hacer es seguir avanzando. Así que voy a seguir avanzando. Si leo A, lo voy a dejar tal cual y voy a avanzar. Si leo B, lo voy a dejar tal cual y voy a avanzar. ¿Hasta qué? Hasta que leo el símbolo separador hashtag o gato o numeral, depende del año en el que nació. Si leo este carácter especial, lo que hago es dejarlo tal cual y avanzar un espacio. Entonces, en el estado Q2, que aquí lo que hicimos fue movernos aquí, lo dejamos tal cual, aquí lo dejamos tal cual, aquí lo dejamos tal cual, y finalmente avanzamos acá en el estado Q2. Si en el estado Q2 yo leí el carácter A, entonces estoy en lo correcto. Así que voy a marcar que leí correctamente el A y en esta oportunidad voy a retroceder. ¿A qué? A un estado que voy a llamar Q3. Y Q3 lo que va a hacer
En realidad, ¿saben qué? Esto mejor lo voy a marcar con otra letra para que sea más fácil. Voy a marcar con la letra Y. Lo que va a hacer Q3 es, si lee gato, va a dejar el gato y va a retroceder. Si lee, ya que estoy marcando con Y la segunda palabra, Y, va a dejar Y y voy a retroceder. Si lee A, voy a dejarlo tal cual y voy a retroceder. Si lee B, voy a dejarlo tal cual y voy a retroceder hasta que lea X. Una vez lea X, vuelvo a dejar la X intacta y avanzo un espacio. Entonces lo que hice fue en Q3 retroceder aquí, 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 aquí y aquí. Y una vez llegué ahí, avancé un espacio y me quedo en Q1. Y ahora leo B. Entonces, este mismo procedimiento que hice acá para verificar que había una A, tengo que hacerlo con B también. Así que vamos a copiarlo exactamente igual. Si leo B, marco una X, avanzo a la derecha. Voy a llamar este estado P1. Voy a leer A más, B más. Cuando lea hashtag, voy a avanzar. Y aquí, fíjense bien que acá, como voy marcando con Y al principio, acá tengo que avanzar en las Y. Y más. Así que aquí en el estado P2 voy a hacer lo mismo. Avanzar en las Y. Y más. Luego, si es que leo una B, porque en este caso leí una B acá y quiero corroborar que aquí haya una B, recuerden que aquí marqué con una Y, voy a marcar con una Y y voy a retroceder. Entonces ahí, en realidad, voy a hacer esto para que se me resulte más fácil. Voy a ir al estado Q3 y en el estado Q3 retrocedo todo lo que hice hasta llegar a Q0. Ahí está. Y ese procedimiento lo que va haciendo en la máquina, en general, no voy a ver el detalle porque es un poco engorroso, pueden ver el detalle en el video ilustrativo en YouTube, que ya les grabé, marca X, mientras sean iguales, marca X, Y, luego X, Y, luego X, Y, luego X, Y. Entonces, cuando el Q0 vaya a leer hashtag, quiere decir que se me acabó la palabra 1. Así que lo dejo tal cual, avanzo un espacio, y lo que hago en el estado F1 es corroborar que a mi derecha hayan puras Y. Así que cada Y que paso, avanzo, hasta que leo vacío o blanco, pero en este caso, carácter blanco, me quedo donde mismo y llego al estado final de verdad. Y ahí, con este procedimiento, lo que hago es efectivamente computar el lenguaje. Fíjese bien que si yo leyera una A acá y del otro lado del hashtag yo leyera en el estado Q2 una B, no hay una transición definida para B. Por lo tanto, el cómputo termina en el estado Q2. Y como el estado Q2 es un estado que no es final, la palabra es rechazada. En el caso de máquinas, en el caso de máquinas de Turing, para que la palabra sea aceptada, hay aceptación, hay una sola condición, que es que pare de computar en estado final. Esta es la única condición para aceptar una palabra, no existe otra. Por lo tanto, si el cómputo se detiene, o sea, no tengo más reglas que aplicar,
y estoy en el estado final, es aceptado. Si el cómputo se detiene y estoy en un estado que no es final, la palabra es rechazada. Y graciosamente, como se fijan que nosotros podemos avanzar a la derecha y a la izquierda, también puede darse el caso que el cómputo nunca termine. Si el cómputo nunca termina, no sabemos nada. Es como cuando usted hace un for, no, un while, y no le pone un ciclo de una condición de término. Eso también puede pasar acá. ¿Por qué? Adivine, la máquina de Turing es exactamente igual como trabaja un procesador de sea cual sea el sistema que tenga usted con el cual está viendo este video. Notebook, computador, celular, lo que sea. Todos los procesadores funcionan igual. Tienen un cabezal, el cual tiene un estado interno, este cabezal es la CPU, el cual visita celdas, que en este caso son los registros de la CPU, y avanza, una vez visitado ese registro, puede tener un 0 y un 1, y lo cambia, según la regla, por un 0 y un 1, y avanza al siguiente registro. Ahora usted me podrá decir, profe, pero es que acá la máquina de Turing tiene una cinta infinita, y nosotros tenemos solo 64 registros en nuestro computador. Cierto, pero esos 64 registros se cambian con lo que está en la caché L1, después con lo que está en la caché L2, L3, la RAM, el disco duro externo, el disco de estado sólido, los discos extraíbles, Internet, la nube, básicamente tiene una cantidad infinita de memoria, comillas, ¿ya? Entonces es realmente un sistema de cómputo equivalente. ¿Dudas, consultas, por favor? Todo entendible por ahora. Sí, bien, porque esto es básicamente programar. Así que aquí cuando usted le pide un problema, usted básicamente está programando. Y esta cosa se ve manejable en este sentido, pero también, no sé cuánto tiempo nos quede, pero vamos a tratar de seguir avanzando ya que no hay dudas. Entonces lo que hago es borrar y les voy a plantear un problema un poco más interesante. Recuerden que yo como tarea para que ustedes pudieran abordar mejor el certamen, les dije que me resolvieran el lenguaje WW sin el hashtag entre medio, tal que W pertenece a, bueno, en este caso hagámoslo con 01, que demuestren que ese lenguaje no es libre de contexto. Entonces también deberíamos ser capaces de solucionarlo con una máquina de Turing. Entonces, por ejemplo, tenemos la palabra nuevamente A, B, A, B, A, B, A, A, B, A, B. Entonces vamos a encuadrillar esto en nuestra grilla infinita con blanco a la derecha, blanco a la izquierda y nuestro estado inicial. Entonces, vamos a tratar de resolver este problema. El punto es que si yo trato de usar la misma lógica anterior, yo leo la primera A, la marco con una X y luego avanzo hasta la mitad de la palabra. ¿Dónde está la mitad? Entonces ahí resulta difícil verlo de manera directa. Entonces hay algunas formas más interesantes de poder resolver este problema. Claro, saben que con una cinta igual se puede. Lo que hacemos es lo siguiente. Yo lo que hago acá es, por ejemplo, la idea que tengo acá, obviamente esto es solamente la idea para que ustedes sepan que se puede, es que yo en la primera parte marco con X e Y. Por ejemplo, ya, la primera A la voy a marcar con una X. Luego, en vez de irme a la mitad, me voy al final. Retrocedo un espacio.
Entonces, la B de acá la voy a marcar con B mayúscula. Entonces, esta la marco con B mayúscula. Entonces, lo que hice fue cambiar la A, irme al final, cambiarlo por B mayúscula. Luego retrocedo, la B la cambio por una Y, avanzo, la última A la cambio por A mayúscula. Retrocedo, esta A que está acá la voy a cambiar por X, avanzo hasta la última marca, esta la marco con B mayúscula, retrocedo, esta la marco con Y, avanzo, esta la marco con A mayúscula. Retrocedo, trato de avanzar y me quedan con puros símbolos especiales. Y fíjense que ahora, voy a marcar bien esta X para que se vea bien, sé que la primera palabra yo la marqué con X e Y, y la segunda palabra la marqué con as y des. Entonces, ahora sí, cuando lea el primer carácter y busque dónde está la mitad de la palabra, yo sé dónde está. Aquí. La primera posición en el cual la letra ya no es X o Y. Esa sería una forma de resolverlo con máquina de Turing de una sola cinta, una sola cabeza. ¿Ya? Se entiende un poco la idea, ¿no? Hay formas. Eso es lo único que quiero que quede claro. Hay formas. Pero, agarrándolo de buenas a primeras, claramente hay que hacer bastante más trabajo que de lo normal. Entonces, hay una idea muy interesante. ¿Qué tal si en vez de ocupar una cabeza, yo ocupo dos cabezales? Entonces, si yo ocupo dos cabezales, tengo la siguiente opción. Parto en Q0 y voy a leer en el primer cabezal la letra A en este caso, la dejo tal cual y no me muevo. Y en el segundo cabezal, que voy a poner una coma de esta manera, o en realidad una notación más cómoda es hacerlo así. En el segundo cabezal, si leo A, la voy a dejar tal cual, pero voy a avanzar. Entonces, lo que hago es que esto mismo también lo tengo que hacer para todas las combinaciones. Si tengo A, B más, también tengo que hacerlo para B A más y también para no, B más. Entonces, fíjense que lo que hago acá es el primer cabezal dejarlo intacto y el segundo cabezal avanzar. Aquí, 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 aquí y aquí. Y fíjense que ahora estoy leyendo palabra vacía en el segundo cabezal. Así que lo que hago es que, a ver, en el primer cabezal puedo leer A y no me voy a mover. Sí, no me voy a mover. Y en el segundo cabezal leí vacío, vacío y voy a retroceder un espacio. Lo mismo puede pasar si en la primera posición había una B. Entonces, luego en un estado Q1, lo que hago es que, independiente de lo que lea en el cabezal 1, en el cabezal 2, voy a hacer lo siguiente. Si leo A, voy a avanzar en el primer cabezal y en el segundo cabezal voy a retroceder. Esto tengo que hacer toda la combinatoria. A más, B menos, B más, B menos y B más, A menos. Entonces lo que hago es que voy a ir retrocediendo con ambos cabezales de esta manera. Ahora estoy en el estado Q1
Y debería ir marcándolos en realidad. Así que lo que voy a hacer es, en vez de dejarlo tal cual, los voy a marcar con X e Y. XX, XY, YY, YX. Entonces voy a ir, esta va a ser una X y esta va a ser una Y. Luego retrocedo aquí. Ahora lo que hago aquí es que esta va a ser una Y, esta va a ser una X, y vuelvo a avanzar y retroceder con las dos cabezales. Luego tengo que esta es XY, vuelvo a retroceder y avanzar, marco de nuevo XY, en este caso es YX, y los cabezales ahora se intercambian. Este es el cabezal 1 y este es el cabezal 2, en el estado Q1. Cabezal 1, cabezal 2. Entonces, debido a que ahora estoy leyendo X e Y, lo que hago es, cuando lea, tengo que poner toda la combinatoria nuevamente. X, X, Y, Y. Puedo leer X, 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 X. Puedo leer Y, 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 Y. O puedo leer Y, Y, X, X. Y lo que voy a hacer ahora es que fíjense que el cabezal 1 está en la primera posición de la segunda palabra. Así que el cabezal 1 se va a quedar intacto y el cabezal 2 va a retroceder. Entonces aquí lo que hago es lo mismo. Estas mismas instrucciones de acá las voy a copiar aquí en este loop, que en el estado Q2. Y eso va a implicar que el cabezal 2 llegue hasta esta posición. Ahora estoy en el estado Q2. Y una vez que llega a esa posición, lo que hago es avanzar un espacio en el cabezal 1. Entonces, el cabezal 1 tiene blanco, blanco, avanzo un espacio. Y el cabezal 2 en este caso puede tener X, y me quedo donde mismo, o puede tener Y, y tengo que quedarme donde mismo. De esa manera, quedo de esta forma. Fíjense que el cabezal 1 está en el comienzo de la segunda palabra y el cabezal 2 está en el comienzo de la primera. Así que lo único que tengo que hacer es avanzar siempre que el cabezal 1 y el cabezal 2 sean iguales. Y en este caso tendría también la instrucción Y, 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 más, hasta que, este es Q3, se me está acabando el espacio, hasta que, voy a borrar, no tengo dónde borrar, se me acabó el espacio. Están acá. Eso, me faltó esto. Ya, ahí sí. Entonces, sigo avanzando. Lo que van a hacer es que el cabezal 2 y el cabezal 1 van a avanzar de manera sincrónica mientras el carácter que estén leyendo sea el mismo. Y eso va a pasar hasta que, obviamente, en el carácter, los voy a ir marcando en realidad para saber qué voy leyendo.
Entonces vamos marcándolo con cualquier cosa, en este caso, no sé, Z, 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 Z. Hasta que en segundo cabezal, el segundo cabezal va a llegar hasta esta posición. Y ahí en esa posición va a haber un Z. Así que el Z lo dejo tal cual y lo dejo y no me muevo porque no quiero. Y el primer cabezal va a llegar a esta posición de aquí. Por lo tanto, el primer cabezal debe leer blanco. Si eso pasa, entonces llego a mi estado final. Entonces, fíjense que la máquina anterior tenía, acordémonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 estados, si mal no recuerdo. Y esta máquina, 7, perdón, más el final auxiliar, 8, y el final final, que es 9. Tenía 9 estados la máquina anterior. En cambio, esta máquina tiene 0, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 estados, básicamente la mitad, y resolvimos el mismo problema. No, un problema mucho más complejo, perdón. Porque el anterior teníamos que saber, teníamos el hashtag entre medio, entonces teníamos una ventaja. Entonces, para poder marcar la posición media, teníamos que hacer esa cosa de marcar los caracteres de uno en uno y eso agrega por lo menos unos 3 o 4 estados más. Así que de una máquina de aproximadamente 15 estados que hubiera resuelto, si es que hubiera hecho la máquina de una cinta, con una máquina de 5 estados lo resolví. Entonces lo que quiero demostrarles es que además del modelo de una cinta y un cabezal, existe el modelo de una cinta, dos cabezales, una cinta, tres cabezales, una cinta, n cabezales, todo lo que usted quiera. Y también existe el modelo con muchas cintas. Por ejemplo, supóngase que ahora quiere hacer lo mismo, encontrar WW, pero tiene dos cintas. Y en la cinta 1 está la palabra W hasta WN. Y en la cinta 2 está la segunda palabra. Y tiene un cabezal por cinta en el estado Q0. Y este modelo tiene dos cintas. Entonces, ¿cómo resolvemos el mismo problema? En el estado Q0, lo que hacemos es que si leemos, en este caso era 0 y 1, 0 en ambos, avanzamos. Si leemos 1 en ambos, avanzamos hasta que los dos cabezales se mueven todo el espacio hasta... Sí, de acuerdo. Hasta el final, de manera sincrónica. ¿Y qué hay ahí? Acordémonos que esto está siempre rodeado de puros caracteres blancos. Así que cuando leemos blanco, blanco en ambos cintas, entonces llegamos al estado final. Y ahora resolvimos el problema, pero con dos estados. Este es el modelo multicinta, multicabeza. Y spoiler alert, son todos los modelos equivalentes en términos computacionales. En otras palabras, resuelven el mismo problema. Claro, unos más rápidos que otros, pero todos resuelven la misma cantidad de problemas. Entonces, en resumen, ocupe el modelo que a usted mejor le parezca, trate de entenderlo, insisto, tenemos videos donde explico con más calma cada uno de estos modelos, el modelo de una cinta y el modelo de multicinta multicabeza, con otros ejemplos aparte de los que vimos acá, para que ustedes puedan ver con mayor profundidad esto de las máquinas de Turing y se adentre en este maravilloso mundo de el autómata todopoderoso. Otro spoiler, no es tan poderoso, pero por lo menos es el más poderoso que conocemos. Eso es todo por hoy. Eso es todo lo que quería hablarles hoy día. Alcancé bien, pensé que no iba a alcanzar. Entonces, nos queda, ¿alguien de aquí se quiere quedar para poder hablar sobre
su evaluación? Ahí hay uno al menos. Ya, lo que voy a hacer, antes que todo, ¿hay alguna duda respecto a lo que vimos ahora? En, eso sí, cuando se coloca todos los caracteres que pueden haber, son todas las combinaciones posibles que pueden encontrarse. Depende de lo que usted quiera leer. Por ejemplo, cuando estábamos avanzando, cambiando las letras en una de las partes, queríamos ver todas las combinaciones posibles porque solamente estábamos marcando, no comparando. Pero cuando empezamos a comparar, cuando teníamos los dos cabezales, por ejemplo, y íbamos avanzando de manera sincrónica, la única combinación que queríamos ver es que si aquí leía X, acá debía leer X. Si aquí está X y aquí está Y, esa combinación yo no la noto. ¿Por qué? Porque si leo esa combinación, el cómputo se detiene, en este caso en un estado que no es final, y la palabra es rechazada. Así que depende de lo que usted quiera resolver. Ay. ¿Sí? Ujú. Trabajando un poquito más, soltando la mano, se va a dar cuenta de lo que le estoy hablando. Andrés pregunta, ¿cómo será la tarea 2? Voy a dar una máquina de Turing a resolver, un problema que usted tiene que resolver con máquinas de Turing, más o menos lo que hicimos ahora, y un problema que se trata sobre una reducción Turing, que es lo último que vamos a ver. Entonces tenemos que avanzar un poquito la materia para ver esa parte de la reducción Turing. La idea es que vayan avanzando ustedes con los videos también, porque probablemente yo no voy a ser capaz de en 2 clases más pasarles. Creo que quedan 4 contenidos, debería ser capaz, pero no con la profundidad que lo merece. Entonces es mejor que revise el contenido pregrabado porque ahí está con mayor detalle. ¿Ya? Entonces, más dudas o consultas. En el caso en que no, yo voy a cerrar esta ventana, voy a reabrirla y en esta reapertura, que obviamente voy a dejar de grabar, vamos a revisar el certamen 2 para aquellos que tienen dudas. Entonces, los que tienen dudas respecto a su evaluación, se quedan y vemos qué podemos hacer. ¿Ya? Pa, 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 pam. Veamos. Ok. Ya. Entonces, voy a cerrar. Muchas gracias por su asistencia y voy a volver a abrir, por favor, entren de nuevo a la sala aquellos que quieran revisar su certamen 2. Nos vemos. Ya, profe, Chau. cuídese.